Bendiciones, buenas noches y bienvenidos a su programa de todos los lunes, Bastión. De hace tiempo no estábamos por acá, Pastor Bruno. Bendiciones, bendiciones a todos los que se conectan y bendiciones a todos los que estamos acá en cabina. En vivo y a todo color. Welcome back. We are back to the game. Aquí. Estamos de vuelta al juego. Y estamos súper felices de estar por aquí compartiendo, así que les toca a ustedes compartir. Ahora mismo les invito a que saque este minutito y comparta con su vecino en Facebook, en Instagram, en todas las plataformas. Comparte este mensaje porque hoy el tema está, como todos los lunes, súper interesante. El tema está buenísimo, buenísimo. Pero antes de comenzar con el tema, queremos saludar a todos los que se están conectando. Un abrazo mega enorme de acá desde Radio Justicia y aquí en tu programa Bastión, tu programa favorito de todos los lunes en la noche. Así que, ¿estamos listos? Estamos listos. Como dice un gran amigo mío, ministro, en su marca, listo y fuera. Nos fuimos. ¿Cuál es el tema de hoy? Vamos a ver. Cuando el porqué se convierte en tu prisión. ¿Cómo? Repítelo. Cuando el porqué se convierte en tu prisión. Esto es como, este tema es algo, déjame ver cómo les puedo explicar de una forma sencilla. Cuando el porqué se convierte en tu prisión es como, ¿será que yo soy el único que vivo todo este tipo de experiencia? Bueno, vamos a imaginarnos una cárcel sin rejas. ¿Cómo es una cárcel sin rejas? Sí. A mí me tienes que explicar el muñequito de palitos. Esta cárcel te limita y te aprisiona. Y es una cárcel que no tiene guardias tampoco. Es sin reja, no tiene guardias. Y sin seguridad. Y sin seguridad. ¿Y qué tú estás queriendo decir? ¿Que yo mismo me puedo meter en esa cárcel? Sí, porque es una cárcel mental. ¿Y yo también puedo salir de esa cárcel cuando yo quiera? Eso es correcto. Oh, esa cárcel se escucha como que bonita, como que muy linda y muy acogedora, pero ¿tendrá consecuencias fuertes? Eso es así. Así que hoy el tema, cuando el porqué a mí se convierte en prisión, vamos a hablar precisamente de esa pregunta que nos hacemos muchas veces y que todos nos hemos hecho alguna vez en nuestra vida, y es ¿por qué a mí? Oh. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Quién no se ha hecho esa pregunta? Vamos a ver. Sabes que esa pregunta de que ¿por qué me pasa a mí? Es como normalmente nosotros vivimos situaciones y pensamos que somos los únicos en el planeta Tierra, en la bolita del globo terráqueo, que pasamos por esa situación. Y pensamos que somos los únicos que estamos pasando por ese proceso, por ese momento. ¿Por qué a mí? Exactamente, pero realmente esta pregunta puede ser muy peligrosa si nos estacionamos en ella. Explícame por qué. Porque no es lo mismo que te la haga y puedas alinear tus pensamientos a que esa pregunta permanezca permanentemente ahí en tu mente y en tu corazón. O sea que el yo cuestionarme el por qué puedo estar pasando por algo, o cuestionarme de hecho de esta forma, de por qué a mí, porque literalmente va dirigido a eso, el por qué me está sucediendo, por qué me pasa a mí, o porque solamente soy yo, o pienso que solamente soy yo el que está en el meollo del asunto, como dicen, o en el medio del caldero, o en el medio del fuego, ¿verdad? Hablando palabras coloquiales. Eso me puede cautivar, ¿cómo se dice? ¿Cautivar? No. O encerrar, o atrapar. Vamos a decir encerrar. Encerrar, vamos a poner atrapar. Es atrapar dentro de mi propia mente y encerrarme para mantenerme ahí. Eso me suena como a victimización. Va por esa línea, exactamente. O sea, lo que me estás queriendo decir es que cuando yo comienzo a cuestionarme o a cuestionar de esa manera de que por qué a mí, y comienzo a cuestionar la situación o comienzo a cuestionar cualquier tipo de evento que suceda, literalmente comienzo a victimizarme yo de alguna forma. Y esa victimización lo que hace es que literalmente se convierte en mi prisión. Entonces esa prisión tiene un nombre. Yo ser la víctima. Exacto. ¿Sabes qué me trae? De hecho, estamos hablando random acerca del tema para poder entrar en contexto. Pero esto me trae a memoria este tipo de personas que siempre son las víctimas. Nunca asumen responsabilidad por nada. Y la pregunta de que el por qué a mí los ha metido en esa cárcel de victimización
y se quedan cautivos dentro de ella y nunca asumen responsabilidad por lo que están enfrentando. Exacto, porque el culpable es el pasado, Oh, es la familia que les tocó, my God. el culpable son las circunstancias. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en situaciones que nos estamos justificando por todo lo que vivimos en el pasado y lo único que decimos, pues porque yo soy así porque fue lo que viví? Ujú. Eso Es que así. tú nunca has vivido ni has experimentado lo que yo he vivido. Ujú. Estamos siendo muy intencionales. Nosotros queremos que todos los que se están conectando, aparte de que puedan compartir y puedan prestar atención a lo que estamos hablando, es para que podamos concientizar y podamos elevarnos, podamos romper esta cárcel, este candado, estas cadenas que nos han atrapado en la victimización de algo o en la justificación por algo, por el mero hecho de simplemente pensar, ¿por qué a mí? Ujú. Y esta pregunta es sumamente peligrosa porque una de las cosas que hace, además de mantenerte estancado en el pasado, es precisamente dudar del carácter del Padre, Oh. del Padre Celestial, del carácter de Dios. O sea que esto también puede pasar en personas que realmente le sirven al Padre. Claro que sí, a todo el mundo. Entonces comenzamos a preguntarnos, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? Comenzamos a preguntarnos, ¿por qué no me respondió? Esa parte es muy ¿Será importante. que Él se olvidó de mí? Porque le escuchamos mucho. No, pero ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permite que sea a mí? Y de hecho, aunque suene algo gracioso, pero esta frase que dice Dios le da sus mejores batallas o sus grandes batallas a sus grandes guerreros, literalmente es querer evadir las situaciones que estamos viviendo y los procesos en los que nos estamos enfrentando. Yo ampararme en que el Padre ha permitido que yo pase por este proceso porque soy su mejor guerrero, literalmente es también meterme en otra cárcel. Creerme, yo al invencible, no. Y esto lo que va a crear una autosuficiencia en mí. Y luego de esa autosuficiencia que creamos nosotros, como viene esa viene después una autodependencia de uno mismo y no una dependencia del Padre, comenzamos entonces a preguntarnos ¿por qué a mí? Ujú. Cuando entonces ya no se puede más, cuando ya se tocó fondo, como dicen. Porque ahí es que llega el burnout, lo que nosotros conocemos con el burnout, que es la quemazón por la situación. Ujú. ¿Por qué razón? Porque como tenemos una autosuficiencia o una autodependencia de nosotros mismos, pensando que somos los mejores guerreros porque esta batalla o esta lucha, como muchas personas dicen, Dios permitió que la tengamos porque somos sus mejores guerreros, y como somos sus mejores guerreros, comenzamos a utilizar estrategias y comenzamos a utilizar herramientas de nuestro, como decía ayer en la iglesia, del botiquín del baño. Comenzamos a utilizar la herramienta que nosotros mismos tenemos y no comenzamos a depender literalmente del Padre. Y yo, pues, como yo soy algo así medio espontáneo, yo quiero dejarles saber a todos los que están conectados que se están viviendo por algún proceso, están viviendo por algún momento quizás que no lo pueden entender, porque los procesos que nosotros enfrentamos en la vida no los entendemos, pero sí tenemos el control de cómo manejamos nuestra vida en medio del proceso. Quiere decir que el tiempo que estás viviendo te está anunciando a algo grande por venir. Porque todo lo que el Padre te va a entregar siempre viene a través de un proceso, porque el proceso muestra en dónde está tu confianza, en dónde está tu fe puesta, de quién estás dependiendo. Ujú. Y el problema de esa pregunta de por qué es que es como sentarte en una silla y sientas el alma ahí a esperar respuestas y a esperar contestaciones. Pero ¿qué te parece si yo te digo que muchas veces el Padre espera de nosotros obediencia? Oh. Para poder provocar transformación en nosotros, Él no espera muchas preguntas. Y normalmente nosotros Ni lo que hacemos es cuestionamiento. que cuestionamos. Lo primero que el ser humano hace es cuestionar algo. ¿Y por qué cuestiona? Porque no conoce su identidad. Sin entender que nosotros somos bendecidos por obedecer y no bendecidos por cuestionar. Exacto, fluye ahí. Te voy a dejar que, los palos de esta noche. Vamos a ver. este es el gran. Los puedo ofender de una forma amable y de una forma muy amena. Nuestro público es inofendible, a ellos les gusta. y muy bonita. Mira, el problema es el problema es que nosotros no estamos para estar cuestionando, nosotros estamos para obedecer. Y literalmente nosotros lo primero que presentamos es la tarjeta del cuestionamiento. Es la tarjeta de preguntar del por qué. Es la tarjeta de preguntar, pero ¿por qué a mí? ¿O por qué así? ¿O
Mira, otra, esto es un paréntesis simplemente que voy a abrir. En ocasiones decimos, ¿por qué a mí? Pero en otras ocasiones decimos, ¿y por qué no conmigo? ¿Y por qué con el otro? Pero cierro ese paréntesis y lo dejamos para más adelante. Sí, ese es otro programa. Entonces, retomo nuevamente. Entonces, nosotros somos bendecidos por obedecer. Nosotros no somos bendecidos por cuestionar. Y a veces cuando nosotros cuestionamos, invalidamos lo que el Padre quiere hacer. Exacto. Nos estancamos o nos sentamos literalmente en un asiento cómodo dentro de una celda. Por eso, cuando tú comenzaste hablando diciendo que es una celda que no tiene rejas, no tiene candado y tampoco tiene seguridad, no tiene que la esté velando, es porque nosotros mismos nos acomodamos dentro de esa prisión. Nosotros mismos nos sentamos y nos sentimos cómodos dentro de esa prisión. ¿Por qué? Porque el por qué a mí me encerró y se convirtió en la prisión en donde yo me siento bien. Y todo lo podemos justificar con todo. Con nuestra familia, con las circunstancias, con el área económica, con todo a nuestro alrededor, menos con nosotros mismos. No, ya, tú dices que yo voy a dar palo, pero ya tú lo estás dañando. Ese es el problema. Estamos suaves. Hoy como... Nosotros estamos regresando después de unas largas vacaciones. Estamos regresando. No, venga, cógelo con calma. ¿Cómo que justificamos con todas las personas que pueden estar alrededor de nosotros, con las situaciones que vivamos, pero nunca nos miramos a nosotros mismos? Y en ese sentido es donde estaba hablando ahorita sobre la identidad. Porque entonces, cuando nosotros nos estancamos en el porqué, se nubla una visión en donde todo es lo que determina nuestra vida, menos nosotros mismos. En otras palabras, a lo mejor están diciendo, háblame por la Biblia. Pues vamos a hablar por las Escrituras. Si tú no me hablas por la Biblia, yo Pablo, no te creo, varona. Pablo, antes de estar preso, cuando estaba libre, que era Saulo. Ya. Estaba libre, pero estaba encarcelado en su perspectiva de la vida. ¿Cómo? Asesinando a cristianos porque él pensaba que eso era lo correcto. Entonces, él perseguía, él era un gran religioso hasta que tuvo un encuentro con la luz. Tuvo un encuentro con Cristo, cayó, fue transformado y luego entonces, ya cumpliendo el propósito, cayó en la cárcel. Pero ¿cómo fue él? Estando preso. ¿Cómo fue Pablo? ¿Desde dónde él escribía las cartas? Estando preso. ¿Desde dónde él discipulaba? Estando preso. ¿Desde dónde él daba palabras de aliento a las iglesias? Desde las prisiones. Estando preso. Quiere decir que en él no existió un porqué desde el punto de vista de poder cuestionar, sino él estuvo desde su identidad. Quiere decir que por causa de que él estaba claro de su identidad, su por qué no fue de cuestionamiento, su por qué fue por intención. Exactamente. Entonces, el por qué oh, my God. Esto se va a poner... súbale el volumen, por favor, llama al vecino, busquen la galletita, saquen el popcorn, porque esto se va a poner bueno aquí ahora. Que tú me estás hablando que el apóstol Pablo, o Rabshaul o Saulo, él nunca tuvo un porqué en cuestionamiento. Él no cuestionó el porqué de sus prisiones. Él no cuestionó el porqué de sus procesos. Ahora, sí tenía un porqué hacia las cosas. Entonces es diferente. Desde su identidad. Es diferente yo tener un porqué en cuestionamiento que me mete en una prisión a yo tener un porqué por propósito. Porque el propósito tiene un porqué, el por qué tú haces las cosas, el por qué las estás haciendo. Tiene que haber un porqué, porque esa frase, aunque suene clichosa y me la vas a escuchar mucho esta noche, ese porqué es lo que te guía, lo que te da y lo que te da claridad hacia dónde estás apuntando. Ese porqué que es como un para qué. Como un para qué. Ajá. Entonces, ese porqué, que es el que habla de la intención del corazón de la persona por lo cual está haciendo las cosas, es diferente al porqué de victimización y justificación por causa de lo que estoy viviendo. Entonces, el porqué de la justificación y el cuestionamiento, el porqué a mí, porque soy la víctima, porque soy el patito feo de la familia, todos me odian, nadie me quiere, me voy a comer un gusanito. ¿Han escuchado eso? Sí, de alguna forma, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Y cuántas veces nos hemos sentado ahí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué tiene de diferencia mi vecino a mí? ¿Qué tiene de diferencia mi hermano a mí? ¿Qué tiene de diferencia el otro a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Ahí está el problema. El compararte con los demás es falta de identidad. Pues yo tengo una llave. Yo tengo una llave para salir de ahí. Es buscarle el por qué está pasando.
¿Qué debes de hacer dentro de eso? ¿Quién eres? Porque hay un porqué en todo. Yo no sé si mi Biblia, que es económica, porque mi Biblia es económica, mi Biblia es barata, y quizás vino con un error, pero la mía dice que todas las cosas obran a bien o para bien para aquellos que aman al Padre, para aquellos que han sido llamados, para aquellos que han sido escogidos. Yo creo que en mi Biblia quizás ese versículo fue añadido, quizás es un texto espurio añadido a la Escritura. Eso está Eso ahí. quiere decir que todo lo que nosotros vivamos en la vida tiene un porqué y un para qué. Entonces yo no me puedo sentar y meterme en una prisión de decir, ¿por qué a mí? Mira, el peor encierro no es una cárcel, es no saber quién eres. Oh, ya el peor encierro es no saber quién eres. Permiso. Porque cuando uno no sabe quién es, ahí los dejo. Quiere decir que cualquier cosa puede ser. Si uno no sabe, si nosotros no sabemos quiénes somos, lo va a definir la situación o cualquier persona que se pare frente a ti y te diga, pues esto es lo que tienes que hacer tú. Por eso hay mucha influencia negativa. Por eso hay muchas personas que son como las olas del mar que vienen y van, porque no tienen una identidad establecida. Sencillamente son lo que otras personas dicen y mientras más cambian de conversaciones o escuchan a otras personas, pues se van como el camaleón transformándose según lo que están escuchando. Pero una persona con identidad puede entender que no importa el lugar donde esté, la temporada que esté pasando, si es un hijo de Dios, es un hijo de Dios. Yes. Come on. Y lo que está viviendo no cambia quién es. Y puede ver lo que está viviendo no como una temporada permanente, sino como un proceso de transición. Oh my God. Eso quiere decir que todo tiene que ver también con la identidad. Eso es así. Si no conozco quién soy, no sabré por qué estoy pasando las cosas. Si no conozco quién soy, no sabré cómo enfrentar las situaciones. No sabe cómo actuar. Explíquenme cómo Pablo cantaba en la cárcel. Oh, wow. Pero cantamos, y la cantamos en el corito. Cantamos el corito que su alma, aunque Pablo estaba atado con cadenas, su alma estaba libre y adoraba. Pero entonces a nosotros nos aprisiona con cadenas la circunstancia. Y preguntamos, ¿por qué a mí? Y no podemos adorar, ya no queremos ni ir a la iglesia. Cuando tenemos las mayores pruebas, ya. Ay, no voy para la iglesia, estoy pasando una prueba, pero no es cuando más debes de ir. Es que nuestra actitud muestra quiénes somos. Ay, le subimos un poquito ahí, ¿verdad? Nuestra actitud frente a la vida, frente a las situaciones de la vida, habla de quiénes somos. Y si nosotros sabemos realmente nuestra identidad y conocemos nuestra identidad, sabremos cómo enfrentar cada situación y no nos vamos a encerrar en esa prisión del por qué a mí. De la queja. La victimización, eso es lo que pasa. La victimización lo que hace es que íbamos en la quejabanza. ¿De dónde yo saqué esa palabra de quejabanza? No sé. Yo lo escuché en algún lugar, quizás fuiste tú que me estás mirando, que la escuché de ti, puede ser, podría ser. Mira, pero la victimización habla de la quejabanza, de esa queja del corazón disfrazada de alabanza, de esa queja del alma, de ese vacío y esa falta del alma disfrazado de alabanza, porque muchas veces nosotros alabamos en la queja. ¿Cómo es eso? No entiendo. Te lo voy a explicar en boricua, en arroz y habichuela, como me dicen muchas. Háblame en arroz y en habichuela. Nosotros muchas veces alabamos desde la queja. No es que en medio del proceso, en medio del dolor podamos alabar, es que alabamos a la queja. Todo el tiempo, mira, yo sé que en muchas ocasiones, y me voy a meter aquí porque he sido partícipe de esto, no voy a hablar de ti, voy a hablar también de mí. En ocasiones nosotros simplemente pedimos para nosotros, dame. Siempre le estamos pidiendo al Padre, Padre, dame fuerza, Padre, dame sabiduría. Eso está bien, eso no está mal, pero estoy haciéndolo desde la queja por causa de algo, porque por algo yo estoy pidiendo sabiduría y estoy pidiendo fuerza. Ahora, es diferente cuando tú conoces tu identidad, de que realmente sabes quién eres, que tú puedas decirle al Padre, Padre, muéstrame hacia dónde voy, muéstrame qué tengo que hacer, el porqué de lo que estoy pasando. Enséñame, ábreme los ojos, tengo que ver el camino por el cual tengo que continuar y que tengo que seguir. Es diferente yo desde la queja, desde el porqué a mí, a saber el porqué de la situación que estoy viviendo, porque aún así mi oración cambia. Así mi perspectiva
cambia completamente de lo que yo pueda estar viviendo, cualquier situación. Porque pero, Pastor Bruno, ¿cómo puede cambiar mi oración si mi mentalidad no cambia y sigue siendo la misma? Explícame eso. Porque si mi mentalidad no cambia, mi oración va a seguir siendo de queja. Pues voy a seguir con la queja. Es romper con la mentalidad de victimización. Es saber, tienen que entender, mira, voy a hacerle aquí, ¿puedo hacer un estudio rápido de 1 o 2 minutos? Si tienes 1 minuto. Si no ponen un puñito, no lo hago. Mira, romper con la mentalidad de victimización, de víctima, es entender quién eres y no por cómo te anotaron en el certificado de nacimiento, sino quién eres en Cristo. Por ti se pagó un alto precio y ese precio trajo contigo tu identidad verdadera. Escribe el apóstol Pablo, ese que estaba preso en las prisiones, pasando por dolores y por un montón de eventos quizás muy incómodos, escribió algo súper magistral. Y él dice, ya no eres huérfano, ahora eres hijo, porque se te dio el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y ahora eres heredero y coheredero juntamente con Jesucristo, siendo Jesucristo el primogénito de entre muchos hermanos. Quiere decir que ya tu identidad ha haber sido cambiada. Y también el apóstol Pablo, el que estaba sentado en la prisión pasando por momentos muy difíciles, dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Yo comienzo a caminar, a operar desde esa verdad. No desde lo que vivo, ni no de lo que veo. Ni de lo que viví. Desde la verdad de lo que sucedió en la cruz y en la resurrección de Jesús. He ahí mi identidad. Desde ahí en adelante es que nosotros comenzamos a caminar y tenemos que vernos y creer lo que está diciendo las Escrituras. Porque si yo puedo creer de que Jehová es mi pastor, nada me faltará, yo tengo que creer que también fui adoptado, que soy hijo, soy parte de su familia y que tengo herencia de reino y que tengo un padre que me ama, que ahora pertenezco a una familia real, que mi identidad fue cambiada, que no estoy exento de vivir por situaciones, pero sí esa situación que yo pueda estar viviendo no se puede convertir en una prisión, sino que puede ser el motivo o lo que me catapulte hacia donde el Padre me quiere llevar. Porque hasta donde yo sé, les voy a repetir, mi Biblia que es viene un poquito distorsionada. No, esa Biblia está bien, vamos. Jesús no cuestionó, ni dijo, Padre, ¿por qué a mí? Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Cierto, ustedes la saben, Biblia 101. En el Getsemaní está Jesús orando y clamando al Padre. Dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él no dijo, Padre, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Ustedes se imaginan a Jesús en el Getsemaní quejándose. Pero ¿por qué yo? Si los pecadores son ellos y en mí no hay pecado. Lo que pasa es que él estaba enfocado en un propósito. Porque su momento de agonía era el camino preciso al momento de gloria. ¿Por qué razón? Porque él sabía quién era. Y él nos está enseñando a nosotros, Jesús, aquí no habla de Pablo, aquí Jesús nos está enseñando a nosotros, en este mundo sufrirás aflicción, pero confía porque ya yo lo vencí. Entonces, cuando yo comienzo a vivir en la queja y ese por qué a mí me mete en esa prisión y me hace sentarme en esa prisión, literalmente yo estoy dejando de creer lo que sucedió una vez en la cruz y en su resurrección. Wow. Lo paso por alto. No es que no vivamos por proceso, no es que no vivamos por... Pastor, es fácil tú decirlo porque tú no conoces mi situación. Es que todos vivimos situaciones. Si Jesús nos está enseñando, en este mundo sufrirás aflicción, pero confía, porque ya yo lo vencí. Entonces una llave para cambiar tu mentalidad y cambiar tu perspectiva o tu visión, o como visión de la vida o de los sucesos, de los eventos, es creyendo lo que ya Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Lo que el Padre hizo a través de Jesús, que se nos impartió su vida en nosotros. Mira lo que dice Hebreos 12, del 3 al 11, dice: considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oh my God. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor es el que ama disciplina y el que azota a todo, y azota a todo el que recibe por hijo. Vamos a ir a esto. Vamos. Ahora vamos a ir un poquito más fuerte, ¿verdad? Porque tú hablaste de eso mientras estaba hablando sobre lo que hizo Cristo. ¿Qué tal cuando las circunstancias son una alerta diciéndonos a nosotros que vamos por el camino incorrecto? Y es la disciplina externa del Padre.
O sea, hay unas disciplinas que son internas. Cuando el Espíritu Santo internamente a nosotros nos corrige y nos hace entender en nuestro interior de que hay algo que tenemos que corregir, que tenemos que arreglar, pero hay una disciplina externa que muchas veces son los procesos. Entonces, por eso es que nosotros estamos hablando aquí de identidad y por eso es que estamos hablando de los procesos y de la disciplina y de que si la Escritura dice que consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Puedo interrumpir? Claro que sí. El problema está ahí en el ánimo. Y te voy a explicar por qué. Cuando nosotros comenzamos a caminar o a vernos, o a operar, o a vivir, o como el nombre, you name it, el nombre que le quieran poner, en esta mentalidad de víctima, en el por qué a mí, literalmente, y no es que todo el tiempo es que nos sintamos víctimas, muchas veces, y esto les va a doler a todos los que están ahí conectados, pero esta ofensa es con amor, muchas veces es para salir del paso o por no tener compromiso por algo. Porque no todo el tiempo es queja, muchas veces es excusa. Le subió ahí. Ese por qué a mí, no todo el tiempo es una queja. En muchas de las ocasiones es una excusa, y es la excusa perfecta para no hacer nada. Es la excusa perfecta para no moverte, es la excusa perfecta para que las personas te cojan pena y te carguen. Para que no puedas aportar algo para el reino. Se van a desconectar con los suaves. Y ya se desconectaron. Padre, no volvemos atrás. Sí, les amamos. Yo te amo en el amor del Señor. Muchas veces ese por qué a mí no es una queja, muchas veces es una excusa para no poder aportar o para no poder hacer algo. Wow. ¿Sabes cuántas personas el Padre ha llamado para que puedan hacer algo? Ha puesto en su corazón, les ha hablado a través de profetas, querubines, arcángeles, serafines y de ángeles, para que hagan algo, para que se muevan, para que aporten, para que siembren, para que sirvan, para que hagan, pero lo único que tienen es la excusa de que están viviendo una situación, y ahí es donde viene el por qué a mí, porque yo soy el único que está pasando por esto. El mundo se me está cayendo encima. Se le ha derrumbado el techo a las personas a través de la victimización, a través de la queja y a través de la excusa. Entonces nosotros tenemos que romper con esto, y perdonen que seamos así un poquito agresivos, pero tenemos que romper con esta... Yo estoy tranquila, tú eres que está agresivo. Tenemos que romper con esta mentalidad mediocre, y perdóname si te sientes ofensivo por esa palabra, pero literalmente nosotros operamos y caminamos con una mentalidad muy mediocre que no se parece ni se asemeja a lo que el Padre hizo en nosotros. Él depositó de sí mismo en nosotros. Es imposible que nosotros vivamos cautivos y esclavizados en el pensamiento de la víctima del pasado, de la víctima del proceso, de la víctima de la situación, de la víctima, y todo el tiempo es queja, es excusa, es que yo soy, porque a mí, porque nadie me entiende, porque todos me odian, porque me voy a comer un gusanito. Por lo que viví, por lo que me hicieron, por lo que dejamos de hacer desde la herida. Tenemos que detenernos un momento y examinarnos quién realmente soy. ¿Quién es Él en mí? ¿Quién soy yo en Él? Y de ahí entonces seguir caminando hacia adelante. La Escritura dice que toda prueba viene como toda prueba que llega consigo, con ella misma viene la salida. Tú no llevas una carga que tú no puedas llevar. El Padre nunca te va a permitir pasar por un valle de sombra solo. Él dijo que estaría contigo hasta el final de los días, hasta el final de los tiempos. Yes. Que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos significa que en todo momento está contigo, en todo el tiempo. Así que la queja, la victimización y la excusa simplemente tienes que dejarla de un lado. Pastor, ¿cómo lo hago? Tomando la decisión de romper con eso, haciendo las cosas diferentes, pensando diferente. Viviendo según tu identidad. Mira, una de las cosas que a mí me llama la atención es que cuando echamos a un lado el porqué, vamos a tomar el proceso no como castigo, ni no como lo peor del mundo que me está pasando, sino como una preparación. Yo creo que todos los eventos que nosotros vivimos son plataformas perfectas para que el Padre haga cosas extraordinarias. Es una preparación. Y mira, si a mí me llama muchísimo la atención lo que le dijo a José a sus hermanos. El que fue vendido, el que lo metieron en una cisterna, mira cómo le dijo. Le dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José entendió que lo que le hicieron para su mal, que era lo que estabas diciendo ahorita.
¿Sabe? Todo fue un proceso de preparación. Todo fue un proceso y lo que él vivió fue una transición a un propósito más grande. Pero lo que pasa es, Pastor Bruno, que muchas veces nosotros no entendemos que nosotros fuimos escogidos para un propósito que es más grande que nosotros. Fluye. Y el proceso es sencillamente una transición, una preparación, pero como no pasamos el examen, seguimos repitiendo las mismas pruebas. Por eso es que caemos en ciclos. Y el Padre, entonces estamos como el pueblo dando vueltas y vueltas, el pueblo de Israel. Los 40 años dándole vueltas. Exacto, pero tú quieres salir de esos ciclos, del ciclo de la escasez, del ciclo de la enfermedad, del ciclo que te pueda estar limitando ahora mismo del proceso, de la herida, del dolor. Es que muchas veces esa prisión en la que nos metemos por el porqué, muchas veces es muy cómoda. Nos acomodamos a ella y nos gusta lo que vivimos dentro de esa prisión. Porque nos hace paralizarnos, no movernos, no tomar acción. ¿Tú sabes qué es lo que invalida de que nosotros podamos ver lo que el Padre está haciendo a través de los procesos? Seguir muy acomodado en la victimización o seguir muy, muy acomodado dentro de esa prisión. Imagina que José no hubiese entendido el porqué de lo que había vivido. O sea, a José no lo vendió un vecino, lo vendieron sus hermanos, sus hermanos de sangre, sus hermanos biológicos, lo venden. Luego de eso, que llega a la casa de Potifar, va a una prisión luego de haber servido con excelencia. ¿Sabes cuál hubiese sido la frase perfecta para ese entonces por la situación de José? Pregúntame cuál. ¿Cuál? ¿Por qué a mí? Yo fui a servirle a mis hermanos y mis hermanos me vendieron. ¿Por qué a mí? Si yo tuve este sueño, pero sí. ¿Cómo se va a cumplir así? Pero ¿por qué a mí? Si yo fui y le serví a Potifar con toda la mejor intención de mi corazón y lo hice con excelencia, ¿por qué a mí? ¿Por qué aquí en la prisión? Pero ¿por qué a mí? Si yo tuve un sueño y el copero salió y es libre, ¿por qué yo continúo aquí? ¿Por qué a mí? Ahora, esa no fue su frase. Su frase fue la que terminó en la conversación con sus hermanos. Yo sé que todo lo vivido fue por un propósito, porque el Padre permitió que viviera todo esto para que yo lo pudiese bendecir a ustedes en este momento. My God, nunca vas a poder entender el propósito y el porqué de la vida y de los momentos donde el Padre permite que tú estés hasta que salgas de la queja, hasta que salgas de ese pensamiento de víctima y hasta que comiences a operar bajo tu identidad, bajo una identidad correcta. Tú no eres Plancha o Pancho el que japa Limber. No, tú eres un hijo y eres una hija del Padre. En ti hay poder, el Espíritu Santo mora en ti, vive en ti. Y si mora en ti, vive la gratitud en ti. Como dice Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Yo doy gracias no desde lo que estoy viviendo, yo doy gracias desde mi identidad. Vamos. Yo doy gracias porque sé que hubo uno que entregó mi vida por mí. Si yo estoy experimentando el peor momento de mi vida, yo tengo que dar gracias, porque yo sé que mi Padre es bueno. Independientemente de lo que yo esté pasando, yo tengo un Padre celestial que es bueno. Y sabes que hay un verso que a mí me bendice la vida, me bendice el espíritu, me bendice el alma, me bendice hasta las medias, que dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No hay excusa que tú puedas decir que estás viviendo dentro de una prisión mental, una prisión almática, emocional. No hay excusa, porque donde está el Espíritu del Santo hay libertad. Hay libertad. Y si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, tenemos que quitar de nuestra boca, porque a veces nosotros, de hecho, no es que a veces, que siempre nos enredamos con los dichos de nuestra boca. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ti? Porque eres necesario en ese momento es necesario en tu vida para que el Padre haga cosas grandes a través de ti. Vamos a cambiar el panorama del asunto. Vamos a cambiar entonces el foco, vamos a cambiar el lente de cómo miramos las situaciones que enfrentamos en la vida. Vamos a verlo como oportunidades de bendición, como oportunidades de grandeza. El problema es que nosotros pensamos que la bendición solamente tiene que ser para nosotros. Y nosotros nunca vamos a recibir algo hasta menos que nos demos algo. Wow. ¿Sabes?
que Jesús envía a los discípulos de 2 en 2 y le dice, no lleven oro, no lleven comida, no lleven bebida, no lleven ropa, no lleven vestido, no lleven nada. Simplemente vayan a las casas. El que lo reciba, la paz que va contigo se quedará en esa casa. El que no lo reciba, sacúdase las sandalias y esa paz que fue con ustedes regresará con ustedes. Ahora me llama la atención de por qué Jesús envió a los discípulos y les dijo que no se llevaran nada. ¿Por qué? Para que aprendieran a depender totalmente de Él. Porque si no, ¿tú sabes cuál sería el eslogan del 2026? Pero porque a mí me envían así. ¿Y por qué? Sin recursos, sin... ¿Y por qué? ¿Y por qué a fulano le dieron todo y por qué a mí no? ¿Y por qué? Ese por qué. Ve que porque a veces no es ni de la queja pasa la excusa. Cuando el Padre lo que quiere es que dependas totalmente de Él. Yes. ¿Algo que añadir, pastora? Pues claro. Dice 2 Corintios 4:8. Atribulado en todo, mas no angustiado. En apuros, mas no desesperado. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Qué vemos aquí? Que Pablo reconoce el proceso, pero se rehúsa a permitir que el proceso lo defina. Mira, Pablo operó en la identidad correcta. Y este versículo nosotros lo utilizamos muchísimo y tenemos que entenderlo. Y yo necesito que ustedes lo entiendan. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de hecho lo tenemos pegado en la nevera, lo tenemos pegado en la puerta de la casa, lo tenemos como un post-it en el wallpaper del celular, lo tenemos por escrito en una libreta, escrito en la Biblia, mi versículo favorito, Filipenses 4:13. Pero entiendan la vida de Pablo. Pablo está diciendo anterior a eso, él está diciendo, yo he aprendido a vivir en escasez y en abundancia. Yo he sabido tenerlo todo, he sabido no tener nada. Yo he sabido vivir con riquezas y vivir como si no tuviese nada. De hecho, yo no he querido ser carga para nadie. Yo he trabajado con mis manos, como ustedes han visto. Yo he sufrido prisiones. Yo he sufrido muchísimo. He pasado hambre, frío, he pasado tribulación, pero he comido en abundancia. He comido steak, también me he comido mi pote de salchicha Carmela o simplemente me ha acostado con un vaso de agua. He aprendido todo esto, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él desató la llave. Quiere decir que todo el sostenimiento de los hijos está en la confianza que tienen del Padre. Yes. Entonces no podemos vivir sentados y prisioneros dentro de una queja por una situación, porque nuestro Padre a través de Cristo nos los ha entregado todo. Por eso Jesús dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Padre. El asunto es que toda la palabra que sale de la boca del Padre entra por nuestros oídos y nosotros la desechamos. La tiramos de un lado, no la creemos, porque es fácil levantar la mano en los momentos buenos. Como dice el corito, qué bueno es levantarla. O en la iglesia es fácil adorar con esa Sí, pero hay un corito, sí. Cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Qué cosa buena. La cantamos, pero en el momento que llega la crisis, o el momento que llega que vivimos, experimentamos el momento un poquito que el piso se mueve, que la barca comienza a moverse, que los vientos comienzan a soplar, es el momento que nosotros nos escondemos y decimos, ¿por qué a mí? Nos aislamos. Pero ayer estábamos cantando, qué bueno es. Ayer estábamos levantando las manos. Ayer estábamos motivados, estábamos emocionados. Pero ahora la crisis, esto es como el profeta Elías. El profeta Elías, después que mató a todos los profetas, después que vio fuego descender del cielo, Jezabel simplemente envió un anuncio y se escondió, se deprimió. Ven acá. El hombre que paró el tiempo, el hombre que detuvo la lluvia, el hombre que vio fuego caer del cielo, el hombre que fuego cayó en el altar que preparó, luego de haber mojado el sacrificio y se quemó, el hombre que subían por centenas y por decenas en contra de él y caía fuego y mataban y las personas caían y morían. Ahora por un anuncio cae en depresión y se encierra. ¿Y sabes cuál fue su frase? ¿Por qué a mí? Le dijo al Padre, quítame la vida porque solamente quedo yo. Por eso cuando el ángel le habla, le dice, hey papito, todavía hay 700 que no han doblado rodillas delante de Baal. Tú no estás solo. Esta situación no la estás viviendo tú solo. Esta crisis no la estás viviendo tú. Levántate y come porque el largo camino te resta. Y esta palabra es para alguien que está conectado aquí hoy. Yes. Levántate
come porque largo camino te resta. Lo que estás viviendo hoy no ha venido para matarte, al contrario, ha venido para catapultarte, porque lo aprendido en el pasado, las herramientas ya te las dieron, es para que las pongas ahora en operación en este justo momento. Tu confianza nunca podrá estar en lo que tienes en tus manos. Tu confianza está en Cristo. Tu confianza debe estar en el Rey. Y si Él te llamó, si el Espíritu de Él está en ti, mora en ti, confía que te levantarás y saldrás de esa prisión que tanto te aqueja. Yes. Hoy te invitamos esta noche a que comiences a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Yes. Darle gracias a Dios por todo lo que tiene. La gratitud indestructible que hemos aprendido es una gratitud que no tiene nada que la pueda, vaya la redundancia, destruir o destrozar. Sencillamente una gratitud que nace de un corazón que conoce quién es su Padre Celestial, conoce quién es su Dios, conoce por qué está en esta tierra, conoce que tiene un propósito que es más grande que lo que pueda estar viviendo, Yes. que conoce cuál es su destino, Vamos. conoce cuál es su final. Vamos. Entonces, si ya yo me sé el final de la película, mi papá, Feliz de Jesús, él veía las películas al revés. Él ponía el final primero, porque él decía que así no tenía ningún tipo de estrés. Ya al final, pues él sabía quién había muerto y él sabía todo. Pues mira, nosotros nos dieron ya el final de la película. Vamos. Más que vencedores. El final de tu destino, ¿cuál es? ¿Verdad? Si nos mantenemos alineados al propósito, en la voluntad, ya está escrito. Por eso el apóstol Pablo, cuando termina su carrera, le escribe a Timoteo y le dice: ya yo he terminado la carrera, he hecho lo que tenía que hacer, por lo cual me espera la corona de vida que se me va a ser entregada y ha sido formada desde la eternidad. Pero voy a decir algo que es fuerte. Vamos. Muchos están esperando que Cristo venga para poder vivir el reino y no lo viven ahora. Porque él dice la Escritura que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Vamos. Pero pensamos que en esos lugares celestiales Él nos va a sentar cuando todo va bien. No es cuando todo va bien, es cuando te conectes con el Espíritu Santo. Es cuando te conectes con la vida. Es cuando te conectes aún en el dolor más grande que puedas tener en tu vida, con ese que te formó, con ese que te escogió desde antes de la fundación del mundo. Te puso nombre, dice la Escritura: mía eres tú, mío eres tú. Mira, cuando nosotros esperamos que todo vaya a suceder solamente en el cielo y no experimentamos ni lo vivimos aquí en la tierra, es porque la circunstancia que vivimos es la que nos ha dado la identidad. Claro, entonces y nosotros tomamos la viendo identidad todo como un escape. Vivimos la identidad que abrazamos, es la identidad de la situación que estamos viviendo. Por eso es que se le llama a la persona mendigo, por eso se le llama a la persona pobre, por eso se le llama a la persona borracha, borracho, adicto. Se etiqueta a las personas. Se pone una etiqueta y toman la identidad de lo que están viviendo. Cuando la identidad en Cristo trasciende mucho más allá de lo que tú puedas estar experimentando hoy, de lo que puedas estar viviendo hoy. Tu identidad en Él, tu identidad en el Padre no tiene nada que ver con lo que estés viviendo hoy. Tú eres lo que Él dijo que eres. Dice que fuimos sellados, marcados con el Espíritu Santo, que tenemos las marcas, las arras del Espíritu. Por cuanto creíste en su nombre, fuiste hecho hijo, no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios mismo. Entonces, todo parte de nuestra identidad. Todo parte, mira, nuestra queja, porque todos vivimos momentos que nos quejamos. Nosotros no estamos exentos a quejarnos. No estamos exentos a tener alguna excusa, pero eso no puede ser nuestro asiento. Ese no es nuestro lugar de permanencia. Por eso el tema de cuando el por qué a mí se vuelve una prisión. Porque no podemos tomarlo y permanecer en él. Tenemos que caminar, tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que recobrar ánimo. Y esto es con fuerza o sin fuerza, con ánimo o sin ánimo. Esto es una decisión del corazón. Por eso el corazón agradecido no agradece por lo que recibe. Agradece por quien es Él. Yes. Por eso es que no damos porque tenemos porque damos. Por eso es que no esperamos a vivir la mejor temporada para poder ofrecer algo. Siempre ofrecemos algo, siempre tenemos algo que dar, algo que ofrecer. Siempre tenemos algo para las fuerzas y el ánimo para servir. Sin importar qué, porque lo hacemos desde quienes somos. El mundo te va a poner miles de etiquetas, el mundo te va a poner miles de nombres. Pero tú no eres lo que el mundo dice, tú no eres lo que tu situación está diciendo, tú eres lo que el Padre dijo que eres. Y desde el momento que tú entiendas quién eres en Él, será el momento que tu situación va a comenzar a cambiar.
Y no te estoy diciendo que es que tener la cuenta del banco en cero y te va a llegar $1 millón. Si llega, ojalá, no se acuerden de bendito nosotros. el Eterno, me envía los diezmos por ATH Móvil, yo les dejo mi número por ahí, al Ministerio aquí de Radio Justicia y a Bastión, por favor. Pero literalmente vas a salir de esa prisión. Serás libre. Porque si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso es que cuando comenzaste a hablar al principio de que esta prisión no tiene puertas, no tiene rejas, no tiene candado, no tiene guardia, no tiene seguridad, es porque nosotros mismos nos metemos voluntariamente dentro de ella. Nosotros mismos nos encarcelamos. No necesita barra. No, las barras son las ideas, los pensamientos negativos. Los pensamientos que se sembraron y hicieron nidos. Y que se hacen asientos para nuestra alma, se hacen asientos para nosotros. Y comenzamos en ese pensamiento de víctima, a victimizarnos, a sentirnos bien. De hecho, mira, y esto aquí, disculpen si alguno se ofende conmigo, pero ustedes saben que yo los amo con el corazón. ¿Sabe que hay personas que no salen a trabajar por no perder las ayudas del gobierno? Gente de reino. Escucha esto, gente de reino que prefieren decir mentiras para que no le quiten la ayuda, para que no le quiten las ayudas y no moverse a hacer lo que tienen que hacer. ¿Sabe qué es eso? Mentalidad de víctima. La cosa está mala. No hay oportunidad. No, es que yo busco, pero no encuentro. Pero ¿por qué otro encuentra y yo no encuentro? De ahí es que nace esa codependencia. Y no puedes ser proactivo, no puedes moverte a hacer algo por causa de ese pensamiento. Es fuerte, discúlpeme, pero es la realidad. Es la verdad. Tenemos que romper con ese pensamiento y esa mala visión de quienes somos. Porque conforme a como te mires, conforme a como tú creas y pienses que eres, así mismo vas a vivir, así mismo vas a ver las cosas. Y tenemos, pastor, yo sé que estás ahí firme, puntual, pero tenemos que entrar ya, estamos por cerrar ya. Tenemos que entrar en las preguntas de reflexión. Busque su taza de café. Mira, aquí yo tengo mientras busca de los mejores café de Arroyo. Mientras busca las preguntas, la pastora Ana. Saludamos a la pastora Yarisa Torres, está por ahí conectada, Sandy de Jesús, por ahí están mis hijos espirituales, Sandy de Jesús, Pedrito, Olguida, Emiliano Rodríguez, bendiciones, Yulisa, Cifre, Gaby Micaitza, Mario Collazo, Brendalín Lugo, hija, te amamos con el corazón. Sonia Lin, te amo con el corazón, Sonia, un abrazo mega enorme. Jorge, que se acaba de conectar por ahí, un abrazo grande. Simari García, un abrazo. Simari se conecta desde allá, desde el estado de la Florida. Por ahí también está José Torres, Mari Velázquez, Model, mi suegra amada del corazón. Ella fue el instrumento que el Padre utilizó para traer esta belleza aquí a este plano terrestre. Bendito, me acaba de bendecir la vida. David Zaragoza, Evelyn de Jesús, sister, un abrazo grande. Diani de Jesús, un abrazo enorme. Diani, te amo con el corazón. César Guerrero, Manuel Oquendo, Luz Magui, Ferdinand Rodríguez, Lisa Santiago, Edgardo Blanco, Celi Pagán, Frances Yomari, Micuñiz, un abrazo grandote. Gloricera Santiago. Saludos, Glory. Arimendi Maldonado, Sergio Morales, Mara Cruz, si alguien más se conecta por ahí está Georgie. Georgie, te amamos, te bendecimos, un abrazo mega enorme. Gracias por estar conectado y, pastor, permíteme hacer la pregunta. No, el tiempo es suyo, la plataforma es suya, aquí con ustedes, la pastora Emilmarí de Jesús. Anote por allá, por las preguntas de la noche. ¿Qué situación de tu vida sigues llamando castigo cuando tal vez es un entrenamiento? Esa hay que repetirla nuevamente. ¿Qué situación de tu vida sigues llamando castigo cuando tal vez es entrenamiento? Ok, esta va a estar fuertecita. ¿Qué te ha quitado más energía? ¿El proceso que vives o la manera en que lo interpretas? My God. De ahí viene mucho desgaste emocional. Ahí es donde vienen los burnout. ¿Cuál es la próxima? Esta se parece a la otra. ¿Estás viviendo una circunstancia difícil o estás viviendo atrapado en una mentalidad?
y qué pensamiento se repite tanto que ya se convirtió en una celda. Oh my God. Son preguntas que nos podemos hacer ahora, pero pastor, a mí me gustaría, ¿verdad? No acostumbramos a hacerlo regularmente, pero me gustaría que hagas una oración. Claro que sí. Por todos los que están conectados, por los que van a estar viendo este programa más adelante, y que realmente esa cárcel se abra hoy. Vamos. Si hay alguien que puede reconocer hoy que ha estado en la cárcel del por qué a mí, hoy pueda decir yo quiero salir de esa cárcel. Claro que sí. También hacemos una invitación a aquellos amigos que se acaban de conectar, que están conectados, que realmente no han recibido a Jesús en su corazón. Creo que este es el momento propicio para que puedan abrir su corazón y recibirlo como su Salvador, como su Señor, como su amo, como su todo. Nada, oramos. Gracias por el tiempo, por haberse conectado, sacar este tiempo para conectarse, para recibir esta palabra. Y nada, Padre, gracias por este tiempo, gracias por todas las personas que se conectan y por todas las cientos y miles de personas que estarán viendo la grabación de este programa. Yo te pido, Padre eterno, que tú traigas libertad a la mente de cada uno de tus hijos, que puedan entender quiénes son ellos en ti, quién eres tú en ellos. Padre, hoy hablamos y lanzamos la palabra de libertad sobre los corazones y la mente de cada uno de ellos. Padre, que toda situación que estén enfrentando puedan entender que simplemente es la plataforma perfecta para que cada uno de ellos pueda ser catapultado a los niveles, a los lugares, al destino por el cual tú los has llevado y los has traído a este plano terrestre. Padre, hoy yo te pido que tu Santo Espíritu los llene, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne el corazón de cada uno de ellos. Y Padre, mira aquellos que hoy reciben a Jesús como su Salvador, como su exclusivo Salvador. Padre, yo te pido que tú los llenes de tu Espíritu, que tú los marques, Padre, y que esta atmósfera que estamos sintiendo en este momento, Padre, esta presencia hermosa que sentimos en esta cabina, también sea la que estén sintiendo cada uno en sus hogares. Los bendecimos en el nombre de Jesús, el Mesías. Amén, amén, estamos amén. Todos los jueves a las 7:30. Estamos en Nación de Fe de Arroyo, el lugar del avivamiento, la casa más hermosa y más alegre del sureste de Puerto Rico. En la barriada Marín. Escuela Jovita Manatú, segundo piso, y también todos los domingos a las 10 de la mañana. Allí los esperamos. En Nación de Fe Arroyo. Y esto fue Bastión por Radio Justicia, Puerto Rico. La emisora que puedes ver. Los amamos, bendiciones. Un abrazo enorme, dale like, dale share, comparte, y si quieres bendecir al ministerio, no dudes en enviar tu semilla, porque por causa de tu semilla esto continuará llegando a cientos y miles de casas. Les bendecimos.